Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe, ya usted sabe, saque su Silver Key, póngase cómodo. El tema que vamos a discutir hoy es bien importante, súper interesante, pero también controversial. Y es que el 20 de abril del 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Ramos versus Luisiana, estableció que es un requisito para convicción de delito grave en aquellos casos que se ven ante jurado, que ese veredicto, esa decisión, sea unánime y que esto va a aplicar a los casos que no sean finales y firmes. ¿Qué significa esto? Lo vamos a discutir en detalle más adelante. Luego de ello, el Tribunal Supremo de aquí, de Puerto Rico, en el caso de Pueblo versus Tomás Torres, dictaminó que esa exigencia a nivel de Estados Unidos, para aquel que le quedaba alguna duda, eso aplica también aquí en Puerto Rico. Pero no solo eso. El 18 de mayo se aprobó un proyecto de ley, el proyecto del Senado 1590. Al día siguiente fue aprobado por la Cámara y este proyecto lo que pretende es enmendar las reglas de procedimiento criminal. Y las reglas de procedimiento criminal, bien sencillo, son las normas, literal, las reglas del juego cuando uno está ante una situación de derecho penal en un tribunal. ¿Qué es lo que pretende esta enmienda? Que esta doctrina sea retroactiva. ¿Qué significa eso? Lo vamos a discutir. Acusados que al 20 de abril su sentencia no sea final y firme y que aplique a casos ya finales y firmes y que estén cumpliendo pena. Así que es bien importante tener claro ese escenario. También la Cámara de Representantes presentó un proyecto, el proyecto de la Cámara 2476, que está ante la consideración del Senado, pero ahí no queda. La gobernadora aprobó el 15 de mayo del 2020, que ahora es la ley número 50 del 2020, enmienda otras reglas de procedimiento criminal, que es la regla 185, sobre la corrección o modificación de sentencia, cuando un convicto coopera para resolver estos casos que están pendientes, otros delitos, y eso también lo vamos a explicar. Y como ya vieron que hay mucha cosa envuelta y esto de hablarlo solo es medio aburrido, hoy me acompaña el licenciado Luis Tomasini. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Buen día, saludos siempre. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Yo sabía que este tema le iba a gustar y me iba a decir que sí. Así que Definitivo. comenzamos inmediatamente. Obviamente, en un proceso penal tenemos dos escenarios, ¿verdad? En el que lo vemos ante un juez o ante un jurado. ¿Qué es esto del juicio por jurado? ¿Cuándo se puede que sea, verdad, que sea ante un jurado? Pues muy bien. El juicio por jurado es un derecho constitucional que surge de las dos constituciones, tanto de la de los Estados Unidos como la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En síntesis, lo que significa que los pares, o sea, otros ciudadanos, van a ser los jueces de hechos del caso que esté acusado una persona. ¿Qué significa esto? Que el jurado únicamente va a determinar para efectos de culpabilidad o no culpabilidad para efectos de ese caso en particular. Es un derecho constitucional, como ya mencioné, y quien decide cómo se ve su caso es el acusado. El acusado es quien decide si el juicio se va a ver por derecho, entiéndase, por un juez, o por 12 personas, entiéndase, el jurado. ¿Cuándo es que aplica o cuándo es que se puede ver un juicio por jurado? Pues mire, sencillo. En Puerto Rico existen dos tipos de delitos. Están dos delitos menos graves y los delitos graves. Esto se establece en el artículo 16 del Código Penal. Y específicamente los delitos graves son los que tienen una pena mayor de 6 meses. Entiéndase, 6 meses y un día hacia arriba hasta 99 años serían graves. Por lo tanto, todo delito que tenga una pena mayor de 6 meses hacia arriba, pues el acusado puede optar por ver su caso por juicio por jurado, únicamente en casos de delito grave. Hasta hace poco
los veredictos de culpabilidad en Puerto Rico se lograban por mayoría, un derecho constitucional, el artículo 2 de nuestra Carta de Derechos, en la sección 11. ¿Cómo se lograba esa mayoría para efectos de la convicción? Ok, para efecto, antes de que entrara en juego, ¿verdad? Esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Brown versus Luisiana, en Puerto Rico, en Oregon y en Luisiana, eran las únicas jurisdicciones bajo la bandera norteamericana donde se aceptaba un veredicto de mayoría. Entiéndase, en Puerto Rico 9 o más y en Oregon y en Luisiana 10 o más. En el resto de las jurisdicciones es todo por unanimidad. Antes de que entrara esta decisión de Ramos versus Luisiana, en Puerto Rico, una persona para ser condenada o absuelta tenía que componer por lo menos 9 jurados para absolver o para condenar. 9 a 3, 10 a 2, 11 o la unanimidad 12 a 0. Menos de eso, un 8 a 4, un 7 a 5, un 6 a 6, sería un veredicto no conforme a la Constitución y no conforme a la ley antes, ¿verdad?, de que entrara esta decisión de Ramos versus Luisiana. Así que antes de que entre esta decisión es 9 o más, mayoría. Y ahora que estamos hablando del caso de Ramos versus Luisiana, vamos a explicar brevemente de qué se trata este caso y el impacto que tiene aquí en nuestra jurisdicción. Muy bien, el caso de Ramos versus Luisiana, este acusado que pasó por su juicio, vio su juicio por jurado, al derecho que tiene, bajo la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como tú muy bien mencionaste, en nuestra Constitución, bajo el artículo 2, sección 11. Ramos entonces ve su juicio por jurado y fue encontrado culpable 10 a 2, ¿verdad? Y él comienza entonces el proceso de apelación de su caso diciendo, es que esa decisión del jurado es inconstitucional porque no hubo unanimidad y entonces este caso llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce que es de aplicación a los estados la sexta enmienda, ¿verdad?, de un juicio por jurado y que ese jurado, su veredicto, que es la determinación o decisión de un jurado, tiene que ser unánime, tanto a nivel federal como actualmente lo es, como a nivel de los estados. Por lo tanto, lo que significa es que a partir de mayo del 2020, todos los juicios que se vayan a ver por jurado en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, estatales y federales, va a ser por un veredicto unánime de todos los componentes de ese jurado, ya sea para condenar disculpen, para condenar sería unánime. Si no hay unanimidad, la persona entonces es encontrada no culpable. Ese es un efecto grande, ¿verdad?, en nuestro sistema. Perdóneme, porque habría un cambio de mayoría de 9 o más a que sea directamente 12 a 0. Y en cuanto a ello, sería importante ahora que toquemos la parte de lo que acaba de mencionar, o sea, ahora todas las sentencias que no sean finales y firmes, conforme, ¿verdad?, a este caso del Estado de Derecho al día de hoy, entonces pueden solicitar ese nuevo juicio, digamos, ¿verdad?, de que tiene que ser unánime. Acá en Puerto Rico, como hablamos anteriormente, el Tribunal Supremo ya determinó que eso sí, ¿verdad?, aplica aquí en Puerto Rico. Pero el asunto de la retroactividad es algo que, como mencioné al inicio, ya la legislatura se está moviendo porque sabemos que los legisladores se pueden mover a proveer mayores beneficios, digamos, que lo que se provee a nivel federal. Y hay un caso a nivel federal en el que se está pretendiendo, ¿verdad?, que se atienda esa controversia. Eso es así. Actualmente, pues, el caso que resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando resolvió Ramos versus Luisiana, no atendió el asunto retroactivo, de su aplicación retroactiva. ¿Qué significa esto de aplicación retroactiva? Es que se van a atender casos hacia atrás, casos que ya fueron resueltos, casos que ya son finales y firmes. ¿Qué significa un caso que es final y firme? Es un caso que ya su tiempo para apelar y su sentencia han venido finales y firmes, valga la redundancia, de que no hay otras oportunidades para revivir el caso. En el caso de Ramos versus Luisiana, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, bueno, en cuanto a la aplicación de esta nueva regla, es únicamente a casos que están pendientes de apelación, entiéndase, finales y firmes, o que están vivos, ¿verdad?, el proceso normal judicial en los tribunales de primera instancia. Como muy bien mencionas, tan reciente como el 4 de mayo del 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos acordó escuchar argumentos en el caso de Edwards versus Banoy, que es un caso igualmente que viene del estado de Luisiana, donde
Edwards está solicitando que se aplique retroactivamente la decisión de Ramos versus Luisiana. ¿Está bien? Él fue encontrado culpable por un jurado por mayoría y fue sentenciado, y él dice, es que es inconstitucional, así que yo quiero que me apliquen la regla de Ramos versus Luisiana hacia atrás, ya que mi caso se vio y está en apelación y todo. Importante de ese caso sería de que si se aplica esa doctrina de Ramos versus Luisiana en Edwards Submano, pues entonces ya hay una expresión del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación retroactiva. En cuanto a Puerto Rico, como bien mencionaste, el 8 de mayo del 2020, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Pueblo versus Tomás Torres Rivera, reconoció de que la decisión de Ramos versus Luisiana, entiéndase, unanimidad en veredictos de juicio por jurado, aplica a Puerto Rico. O sea que el primer paso de que se aplica o no aplica a Puerto Rico, nuestro más alto foro ha reconocido de que sí, específicamente como un derecho constitucional, aplica entonces a Puerto Rico, y de ahora en adelante, desde el 8 de mayo del 2020 en adelante, los veredictos en Puerto Rico tienen que ser unánimes para efectos de convicción, para condenar, para encontrar culpable a alguien. ¿Bien? Eso es el proceso que está ocurriendo ahora mismo. Podemos esperar esa decisión de Edwards Submano, y pues si fue el 4 de mayo que aceptaron o acordaron recibir el caso, pues ahora falta el proceso, ¿verdad?, de las argumentaciones orales, tipo de cosas. Así que estaremos viendo la decisión de este caso entre 6, 8 o hasta 10 meses. Estaríamos viendo entonces la decisión en cuanto a Edwards Submano. Y eso es a nivel federal, porque a nivel estatal, como hablamos Correcto. anteriormente, los legisladores sí entonces actuaron y presentaron un proyecto, el proyecto del Senado, que es el 1590, que ya fue aprobado por la Cámara y está en espera de la firma de la gobernadora. También, como menciona, el proyecto de la Cámara, que está ante la consideración del Senado, todavía no lo ha aprobado. Y me parece importante señalar que en el Departamento de Justicia se expresó que no recomienda la retroactividad, según, ¿verdad? Según ella, porque genera un concepto de impunidad. Entonces, está el asunto de las víctimas, ¿verdad? Y está el derecho, un derecho constitucional también de por medio. Vamos a hablar brevemente, antes de continuar con este asunto de las víctimas, que es importante y que de hecho no se hicieron vistas públicas en cuanto a ello. O sea que la crítica que ha tenido estos proyectos básicamente es que al no tener vistas públicas se deja un poquito apartado la opinión, sobre todo de las víctimas de los delitos. Este proyecto del Senado 1590, que como mencioné, propone enmendar las reglas de procedimiento criminal, y cito: esta ley no aplicará a aquellos cargos que obtuvieron veredictos unánimes, aunque en otros cargos hayan sido por mayoría. De igual forma, la ley tampoco será de aplicación en aquellos casos en que los acusados libre y voluntariamente renunciaron a su derecho a juicio por jurado o que se hayan acogido a una alegación preacordada. Con calle, licenciado Tomasini, en arroz y habichuela. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que la aplicación de ese proyecto 1590, que fue aprobado por unanimidad, entiéndase, los 27 senadores que componen el cuerpo del Senado votaron a favor. Inclusive, en esa discusión estuvieron presentes profesores de Derecho, decanos de escuelas de Derecho, abogados criminalistas de Puerto Rico y el Procurador General y la Secretaria de Justicia cuando se discutió este proyecto. Por eso entonces que se estaba comentando en los medios de que el Departamento de Justicia dio su aval para la aprobación de este proyecto 1590. ¿Qué significa esto entonces? Que si la persona vio su caso y por jurado y fue encontrado culpable, 12 a 0 unánime, no le va a aplicar. Si fue por una alegación preacordada, entiéndase que entró en un acuerdo con el fiscal, el abogado de ese acusado, de ese convicto, entró en una alegación preacordada, llegaron a un acuerdo con la fiscalía, tampoco aplicaría. Lo que significa en cuanto a este asunto de que el proyecto 1590 es como los poderes que tiene valga la redundancia, el poder legislativo, que es un poder constitucional, entre ellos obviamente el más importante del asunto de legislar, crear leyes. Y se crean leyes, se crea esta ley, este proyecto de ley para temperar esa decisión judicial con la ley, a temperarlo con la ley, ponerla, equipararlo, hacerlo parte de la ley. Ahora bien, esto es importante. ¿Por qué?
porque es un paso más allá de que aplica directamente ese caso o esa decisión en Puerto Rico como resolvió el Tribunal Supremo, sino que está atendiendo el asunto retroactivo. Lo que significa es que con la aprobación de este proyecto de ley, que ya fue entonces aprobado por el Senado, aprobado por la Cámara y de camino entonces a la fortaleza para la firma de la gobernadora y su análisis, es que todos los veredictos que no fueron conforme a esta decisión, entiéndase, que no fueron unánimes, son inconstitucionales, son ilegales y por lo tanto se violó un derecho constitucional de ese acusado o convicto. Por tanto, es que se solicita que sea retroactivo, porque si se reconoció que esa decisión es inconstitucional y si es inconstitucional es un sinónimo de ilegal, pues entonces esa sentencia de esa persona fue encontrada culpable es ilegal, pues se tiene que volver a celebrar el juicio. Eso no significa que las personas van a ser liberadas automáticamente, no. Mire, los tribunales tienen mecanismos. Fíjese, aquí entra en juego otro derecho constitucional, el derecho a la fianza. El tribunal entonces se va a cerciorar de que la persona comparezca, ¿verdad? Imponiendo una cantidad de fianza a lo que tiene, que es un derecho constitucional. ¿Está bien? Si la persona no puede pagar esa cantidad, pues esa cantidad de fianza que imponga el tribunal, entonces pues permanece sumariado, entiéndase, permanece encarcelado en espera de celebración del juicio. ¿Está bien? Así que lo que propone este proyecto de ley 1590 es que aplique en Puerto Rico, ¿verdad? Y atemperar entonces la decisión de Ramos versus Luisiana a las reglas de procedimiento criminal y la aplicación retroactiva reconociendo de que esos veredictos que no fueron unánimes son que inconstitucionales, son ilegales. Eso es lo que persigue básicamente este proyecto. Yo lo que entiendo es que dentro de todo esto representa un reto tanto para el Ministerio Público como para el acusado, porque la evidencia, mientras más pasa el tiempo, hay menos testigos, se pierde evidencia. Sí. Así que definitivamente es un reto para el sistema de justicia. Sí, es algo con lo que tiene que trabajar tanto tribunales, con el Ministerio Público, como el abogado también defensor, porque si digamos, si se aprobase si se aprobara, ¿verdad?, esta proyecto de ley 1590 de cuestión retroactiva, pues una persona que fue encontrada culpable en el 2010 o en el 2005 por cualquier tipo de delito grave que no fuese unánime, pues puede solicitar. Pero entonces, tanto al tribunal como al Ministerio Público como al acusado también tener el mismo peso para todos, porque igualmente ese expediente, ¿verdad?, con un abogado que hubiese juicio por jurado hace 10, 15, 20 años, pues sabrá si se supone que lo tenga o lo tenga el cliente, ¿verdad? Pero es la misma carga tanto para el Ministerio Público, para sus testigos y la prueba, para el tribunal, para el acusado, sería la misma. Todos tienen la misma carga. Ahora bien, ahorita me mencionaste algo sobre los derechos de las víctimas y el acusado. Debemos recordar, y esto es bien importante, los derechos de los acusados son derechos de honda raíz constitucional. Lo que significa es que están plasmados en la Constitución. Los derechos que tienen las víctimas, sí que los tienen y están reconocidos en leyes que crean los legisladores. Son derechos que son derechos estatutarios. Cuando entonces se enfrentan un derecho constitucional y un derecho estatutario, el derecho estatutario, entiéndase, los derechos de las víctimas deben ceder ante el derecho constitucional que tienen los acusados. ¿Saben? Así que no hay ningún tipo ¿cómo decir?, de que en el balance de intereses, cuando entra en juego el derecho constitucional del acusado a su juicio por jurado que sea unánime, versus los derechos de las víctimas, los derechos de las víctimas deben ceder ante los derechos constitucionales. Eso no significa que no se le van a velar, ni se le van a permitir que lo ejerzan. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la escala de derechos, los derechos constitucionales van por encima de un derecho que estableció la legislatura por una ley, que de un plumazo los pudiese eliminar. Si fuese a eliminar un derecho constitucional directamente, habría que enmendar la Constitución y con todo el proceso. O como estamos viendo en este caso, nuestra Constitución es clara, dice que el juicio por jurado el veredicto que rendirá el jurado será de 9 o más, pero de una decisión de los Estados Unidos nos aplica directamente. ¿Por qué? Porque existe entonces
este asunto de que cuando se toca y se trata, ¿verdad?, de decisiones que atiende el Tribunal Supremo de Estados Unidos con derechos fundamentales de los individuos, aplican directamente a los estados y a los territorios. Y más aún, cuando en la propia decisión así lo establece, que debe aplicarse la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a nivel de estatal, porque así fue que se, ¿verdad?, que se concibió, que se entendió, para que no haya duda absoluta de que la persona es culpable, más allá de lo razonable. Pues mire, qué mejor que sea unánime. Ahí entonces no hay espacio para dudas. Y entonces se demuestra que el Ministerio Público cumplió con su deber de derrotar la presunción de inocencia, más allá de dudas razonables, unánimemente. Sí, definitivamente, como mencioné, es un tema sensible, que como bien usted dice, hay un asunto de rango constitucional que siempre va a ir por encima, pero también hay una parte, digamos, emocional, social de la víctima, que es importante. ¿Cómo balancear estos intereses en términos, pues volvemos a lo mismo, no es un asunto constitucional, porque como mencionaste, va por Sí. encima, pero la legislatura entonces ahí puede intervenir y puede ver de qué manera tiene que adaptar esa legislación que atiende lo relacionado a los derechos, ¿verdad?, de estas víctimas para temperarlo a este nuevo estado de derecho. Pero bueno, ya entonces en Pudiese cuanto a hacerlo. esto, ya tocamos todo lo relacionado a los proyectos que están pendientes, la retroactividad, si prospectivo, etcétera. Vamos por último, a discutir lo relacionado a la nueva ley, la ley 50 del 2020, que fue firmada también recientemente por la gobernadora, sobre la modificación de sentencia cuando una persona convicta coopera para el esclarecimiento de delitos. Si nos puede explicar brevemente el antes y después y cómo funciona eso en la vida real, en el tribunal. Ok, actualmente pues las reglas de procedimiento criminal, en la regla 185, como muy bien menciona, permite que el tribunal pueda modificar o corregir la sentencia. Hablo del tribunal porque quien único puede dictar una sentencia en nuestro sistema u ordenamiento jurídico es un juez, un tribunal. Por lo tanto, se le solicita al tribunal entonces que modifique o corrija la sentencia. ¿Está bien? Antes de que entrara en vigor esta enmienda, que ya es ley, porque ya está firmada, como tú bien mencionaste, la ley 50 del 2020, cuando una persona, digamos, porque lo que persigue esta enmienda es que personas que ya están convictas cooperen con las autoridades, ¿verdad?, para esclarecer otros casos y reciban un beneficio de que de eliminar su sentencia o reducirla hasta la mitad. Eso antes, menos de la mitad, perdóneme, eso antes no se podía. ¿Está bien? Lo que persigue entonces y busca esta enmienda no es otra cosa que fomentar entonces que se resuelvan los casos. Pero hay que tener cuidado en el sentido de que una persona, digamos, que esté cumpliendo una sentencia de 50 años de cárcel, 200 años de cárcel, o hasta de 5 o 6 años, no tiene que ser tan alta. Pues entonces pudiese haber el peligro entonces de que esta persona, ¿verdad?, pudiese, ¿verdad?, crear ciertos hechos o inventarse asuntos para que entonces beneficiarse de esta modificación de sentencia y que su pena sea reducida en menos de la mitad. Antes de que entrara en vigor esta enmienda, no se podía reducir menos de la mitad. Ahora sí se va a poder reducir. Esto es lo que hace, ¿verdad?, que entonces pues crea un incentivo para que las personas, siempre y cuando digan la verdad, ¿está bien? Porque todo esto que se recoge en una investigación posterior, una persona que está convicta, hay que corroborarla. Esto es bien importante. Esto no es un asunto de que, mira, pues fulano que está preso, pues me estaba haciendo estas alegaciones que no necesariamente esto fue lo que pasó en ese caso. ¿Está bien? Hay que corroborar esa información, el Ministerio Público y más allá del Ministerio Eso Público Fiscal, es, la policía. ¿Está bien? eso es Tiene lo que que me preocupa. corroborar. Sí, tiene que correr, porque entonces cualquiera se puede inventar cualquier cuento, cualquier cosa por cuestión de que le reduzcan la sentencia. ¿Qué ha pasado? Esto no es nuevo, esto pasa. Gente que se inventa cosas estando preso, ¿verdad? Para entonces de que se le reduzcan sus sentencias. Es más, en Estados Unidos hay ciertos casos que se han reconocido, personas que se conocen como professional snitch, ¿está bien? Las personas que, ¿verdad?, que cooperan profesionalmente Sí. porque han cooperado en todo tipo de casos para que buscarle reducir la sentencia y en muchos casos se ha
demostrado que las versiones de esos convictos no son creíbles, no son verdad. Así que hay que tener mucho cuidado. Se trae, obviamente, para efectos, ¿verdad?, de fomentar el procesamiento y la solución de los casos. Sí, que eso es lo que persigue, ¿verdad?, nuestro sistema judicial, entiéndase, ¿verdad?, para efectos criminales, ¿verdad?, la búsqueda de la verdad y castigar a la persona, ¿verdad?, que si se le prueba más de razonable, ¿verdad?, pues cumpla con la sociedad. Pero hay que ser muy celoso, tanto el fiscal como los agentes, ¿verdad?, que de momento pudiesen recibir, ¿verdad?, cantidad de llamadas o de cartas diciendo, mira, en el caso de fulano, yo sé lo que pasó realmente. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que tener, ¿verdad?, ese filtro que tiene que tener tanto el agente del caso investigador y luego entonces el fiscal, porque recuerde que el fiscal lo que utiliza en sala es la investigación que hace la gente. Así que tienen que, ¿verdad?, integrarse los dos y poder desarrollar ese asunto. Sí, como le mencioné, a mí me preocupa muchísimo el asunto de la corroboración y la credibilidad, pero es algo, ¿verdad?, que pues, veremos cómo se atiende. Llamó la atención que existe una regla, la regla 156 de procedimiento criminal, cuando el testimonio de un coautor o del cooperador será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado, luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. O sea que esta situación que presenta con esta nueva legislación, ya vemos que las reglas de procedimiento criminal te dicen, ojo, en cuanto a estas personas que son coautores, esto se va a ver con recelo. Sí, eso obviamente en el momento en que ese cooperador se siente, ¿verdad?, declarar en el turno de la defensa del acusado, en el contrainterrogatorio, entonces es que vamos a atacar esa credibilidad de ese testigo cooperador. En ese momento, total, ¿verdad?, de buscar la ventaja que está buscando, por qué quiere hacer esto, por qué no había salido antes a declararlo, que si fue por miedo, acuerdos de inmunidad que haya, o sea, y aparte, todo lo que haya ofrecido esta persona en declaraciones o algún contrato de inmunidad que haya ofrecido el Departamento de Justicia, tienen que entregárselo a la defensa como parte del descubrimiento de prueba y parte del derecho a la confrontación, un derecho constitucional y del careo. O sea, no es que trajemos esta nueva información y siéntate y declara. No. Toda la información que se obtenga ya sea de entrevistas, fotos, documentos o algún contrato de inmunidad que se le otorgue, ¿verdad?, a ese testigo, sea parcial o sea total, o hay un acuerdo de que si se cumple, ¿verdad?, y si logra aceptarse esa versión de ese testigo, se va a reducir la sentencia en X o Y cantidad. Todo eso son cosas que se van a atacar, aparte de la credibilidad de ese testigo, en el contrainterrogatorio de ese testigo, en sala. O sea, esto es frente al juez o al jurado, el fiscal, el acusado y el testigo ahí sentado. Ahí entonces que se va a dilucidar ese asunto de la credibilidad. Bueno, muchos cambios entonces ahora vienen dentro del contexto del derecho penal y hay que estar pendientes. Así que muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos una vez más acá en Abogados con Calle. Siempre un placer. Gracias por la invitación siempre. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.